Bueno, pues nos gustaría empezar con esta pregunta, ¿no? ¿Dónde está el malestar en la escuela? Creemos que va mucho más allá de la relación del alumnado entre sí, del alumnado con sus familias, y para estas dos situaciones tenemos protocolos claros y precisos en todas las comunidades autónomas. Sabemos lo que hay que hacer cuando hay un maltrato entre iguales, cuando hay un caso de desprotección, como nos han contado las compañeras. Hay una serie de pasos perfectamente estructurados a seguir. Pero, ¿qué pasa cuando es la escuela, la propia escuela, la que no genera bienestar y, por tanto, está generando malestar? No tenemos protocolos, pienso que en ninguna comunidad autónoma, para identificar cuándo se está produciendo una situación de este tipo, ¿no? Y, sobre todo, poder solucionarla. Cada uno en la medida de sus posibilidades y desde su campo de actuación, desde luego. Creemos que una escuela que facilite, que proporcione bienestar al alumnado, al profesorado y a las familias, tiene que ser una escuela accesible emocionalmente, ¿no? Tiene que saber recibir, dar la bienvenida, acoger, reconocer y conocer a cada uno de sus miembros, ¿no? Ponerles en valor, nombrarles, involucrarles, acompañarles, hacer que tengan éxito, que logren aprender, progresar, titular. Y bueno, sabemos que esto, desgraciadamente, no siempre se produce, ¿no? Ya nos estuvo hablando en la primera ponencia Tomás de los tipos de violencia, de violencias cognitivas. Bueno, pues quedó clarísimo, ¿no? Y esto es de lo que vamos a hablar. Dice Pedro Uruñuela, bueno, porque vamos a hablar de violencia estructural, ¿no? De la que habla Galtung, pues una violencia invisible, simbólica, pero que desde luego nos afecta a todos y a todas. Y Pedro Uruñuela dice que para cambiar al niño, primero tenemos que cambiar el contexto, ¿no? Partimos de un enfoque ecológico, sistémico, y entendemos que es imprescindible hacerlo desde aquí. Por esto lo de las cebras. Las cebras representan la personalización, lo unívoco frente a lo colectivo, ¿no? O dentro de lo colectivo. Cada una tiene sus propias rayas diferentes, y en esa manada, en ese equipo que se hace, pues parece en el efecto óptico que no se sabe muy bien dónde termina una y dónde empieza la otra, ¿no? Y en eso desde ahí es donde queremos trabajar, ¿no? No asumiendo cada uno exactamente sus funciones, sino entendiendo, como comentaban también las compañeras, que los niños y las niñas no se pueden partir, ¿no? Y tenemos que trabajar de esta forma. Tenemos que partir también de una evaluación diagnóstica, lógicamente, en cada centro, distribuida, contando con todos los agentes. No podemos caer en el despotismo pedagógico del enfoque clínico, experto, donde sabemos y decimos a los demás lo que necesitan y a lo que tienen que aspirar, ¿no? Nos planteamos entonces qué podemos hacer desde nuestras estructuras, desde lo que tenemos, ¿no? ¿Qué podemos hacer desde el centro? Y planteamos una serie de cuestiones. Podemos revisar, estamos aquí en calidad de orientadoras, ¿no? Y vamos a referirnos en todo momento a nuestro trabajo. No cuestionamos el trabajo de nadie, ¿no? Del resto de los compañeros. Pretendemos aportar desde ese sentido, desde nuestro perfil, no de expertas, sino, bueno, pues basándonos en otro modelo, ¿no? Creemos que es fundamental revisar la documentación profesional, porque si no, parece que cada año es un poco el día de la marmota y empezamos de nuevo con el discurso. El papel tiene que recoger nuestro discurso. Las cosas que hacemos tienen que aparecer en nuestra documentación profesional. Tenemos que revisarlas y tenemos que hacerlo desde la portada. Por ejemplo, así, ¿no? En nuestro plan de actuación, posicionándonos deliberadamente a favor de la escuela inclusiva, bueno, pues en este caso nombrando a Nacho Calderón y a la plataforma Educación Inclusiva, quererlas crearla, ¿no? Una plataforma de familiares y de alumnado y profesionales por la inclusión. Creemos... Sí. No, y la importancia de que esos planes sean planes dinámicos, que no queden ahí estancados, que los miramos de vez en cuando
para ver qué pasa ahí y al final no hacemos nada de lo que viene reflejado en papel, ¿no? El papel lo puede todo, tenemos planes estupendos y luego cuando los llevamos a la práctica no es real lo que estamos haciendo, ¿no? Unos planes tienen que ser vivos, tienen que cambiar. Creemos lógicamente en el modelo social de la diversidad funcional y que las dificultades no están en la persona, sino en el contexto. Y en este sentido, creemos que es fundamental, pese a las categorizaciones y etiquetas que nos mandan, nos obligan todas las comunidades autónomas, porque es ley orgánica, la LOMLOE sigue estableciendo categorías y que se establecen en base a criterios clínicos y economicistas, porque de unas se derivan unos recursos y de otras no. Hay compañeras de orientación que están asintiendo. Creemos que lo fundamental es identificar las barreras, ¿no? Lo sabemos, lo pone la ley, pero no siempre lo hacemos. Cuando hacemos un informe de evaluación psicopedagógica, si estamos hablando de un marco contextual, ¿por qué hay que poner el nombre de un niño o de una niña concreto en la portada, ¿no? Si vamos a analizar barreras del contexto, le afectarán seguramente en mayor o menor medida al alumnado, pero le afectarán a todos. Creemos que es importante hacer un análisis de barreras. Y en este sentido, bueno, pues antes de hacer una evaluación psicopedagógica, nos planteamos, siguiendo un modelo de Antonio Márquez, evaluar las necesidades de aula, ¿no? Entonces, bueno, esto os lo vamos a dejar, no tenemos tiempo, pero no se trata de poner el nombre. ¿Qué necesidades tiene tu alumno? No, ¿qué necesidades hay en tu aula? Vamos a compartirlas, vamos a ver con qué barreras te encuentras y cómo podemos intentar solucionarlas, ¿no? Intentar minimizarlas, porque solucionarlas, bueno, es muy... Por ese motivo, los informes, aunque nos obligan nuestra administración y la vuestra también a hacer informes nominales, que generan recursos y demás, creemos que la propuesta debe ser de aula. Las necesidades son de aula y por esa razón, dentro de nuestros informes de evaluación psicopedagógica, aunque lógicamente tiene que venir, lógicamente no, normativamente tiene que venir el nombre de un niño o de una niña, la propuesta que se le pasa al profesorado es una propuesta de aula. Incluimos un código QR con una presentación en Genially donde no aparece el nombre del alumno o de la alumna en ningún momento, porque también es otra de las cuestiones que nos afectaban, ¿no? Hacer informes para que son confidenciales, evidentemente, pero eso no significa que el profesorado no los pueda leer, porque si no, ¿para qué los hacemos, no? Son confidenciales, todos tenemos deber de sigilo, pero veíamos a las compañeras leer los informes encima de los archivadores, esos que hay en todas las secretarías de los centros, como si estuvieran haciendo algo malo, ¿no? Que no se puede fotocopiar, que no se puede vulnerar la protección de datos, que si se pierde, que... Bueno, pues decidimos hacer propuestas de aula, como veis ahí, bueno, no se ve muy bien la foto, pero bueno, son dos ejemplos reales de alumnado, ¿no? De informes de alumnado. Cuidamos el tema de los espacios y ahora vamos a ver un poco más, ¿no? Tenemos un logo para el equipo, hemos cambiado la mesa, la mesa esa clínica que nos hace parecer, pues no sé, pediatras o una profesión sanitaria por otro tipo de estructura, ¿no? Que creemos que favorece mucho más la comunicación y la colaboración. Lo que hacemos en nuestros centros es sensibilizar y facilitar formación que impartimos nosotras mismas en muchas ocasiones. Sí que intentamos hacerlo, bueno, pues de una forma más amena y con alguna, pues imprimimos a lo mejor la carátula, la portada de la presentación en un bizcocho, en una hoja de azúcar, ¿no? Y venimos a dar la formación. Bueno, pues después de la larga jornada de los compañeros y compañeras, parece que entra mejor con un bizcocho, con una tortilla, sentarse a escuchar a la orientadora, ¿no? Esto nos ayuda mucho. Nos ayuda mucho. Mientras comen, estamos ahí dándoles la turra con nuestros programas, por ejemplo, ¿no? Porque creemos que... Lo comentaba Tomás, poniendo su ejemplo, poniendo el de Stenberg, cómo hay alumnado que puede fracasar pues porque no se cree en ellos, porque las expectativas son bajas. Nos ha hablado del efecto Pigmalión, esto bueno, pues ha quedado perfectamente claro, ¿no? Creemos que
que la escuela tiene que ser preventiva. Actualmente estamos en el modelo de espera al fracaso. No sabemos qué se llama así, pero la atención a la diversidad en España se basa en el modelo de espera al fracaso, que como su propio nombre indica y es perfectamente descriptivo, se basa precisamente en eso, ¿no? En esperar a que el alumnado fracase para de repente decir, bueno, pues ahora sí, ¿no? Ahora te proporcionamos los recursos. Creemos que eso es tremendamente injusto, poco equitativo. Las compañeras han hablado de las mochilas con las que entra mucho alumnado. No podemos hablar de igualdad de oportunidades si no se garantiza una igualdad de acceso. Por lo tanto, el factor corrector de la equidad, de darle a cada uno lo que necesita, ¿no? En este sentido, planteamos programas preventivos incluso antes de la escolarización, del inicio de la escolarización. Ahí estáis viendo el programa de cribado de inicio tardío del lenguaje que aplicamos con el alumnado de 2-3 años, que estamos ahora mismo en ese proceso, para determinar si conocemos los factores de riesgo para las dificultades de aprendizaje, lo conocemos porque está en los libros, lo han estudiado interminablemente. Sabiendo los factores de riesgo, bueno, pues vamos a intentar identificarlos para poder proporcionar al alumnado aquella ayuda que necesite, independientemente de las categorías que nos obliga la Administración, ¿no? Todos estos programas se hacen sin categorizar. Son programas dirigidos a todo el alumnado, son programas preventivos que generamos unos recursos, generamos nosotras y el centro, ¿no? No nos dan más recursos para implementar estos programas, pero sí que con el compromiso de los centros conseguimos redistribuir lo que tenemos para trabajar en esta línea, ¿no? Bueno, pues los peques que se van a escolarizar el curso que viene en nuestros centros vienen de algunos, los estamos evaluando porque vienen de las unidades de atención temprana, pero hay mucho alumnado que, sobre todo con el tema del lenguaje, se nos escapa, ¿no? Bueno, por una cuestión de banalización de las dificultades del lenguaje oral, ese ya hablará de los pediatras muchas veces, ¿no? Vives en un pueblo y entonces, claro, bueno, que vivimos en un pueblo pero no estamos en una cueva, estamos preprogramados para hablar, con lo cual, pues, bueno, está claro que los peques de 2 años y medio, que es a los que vemos, la indicación de riesgo es manejar 50 palabras y unir al menos 10, al menos 3, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es el corte que hacemos y si tienen indicación de riesgo les evaluamos. Planteamos la evaluación a la familia para poder proporcionar recursos sin categorizar. Y luego tenemos un programa preventivo de las dificultades de la enseñanza, de las dificultades en la lectoescritura antes de iniciar el aprendizaje explícito, ¿no? Empezamos en infantil, de 3, 4, 5 y primero y segundo de primaria, haciendo cribados universales, partiendo del modelo de respuesta a la intervención y planteando diferentes niveles de apoyo dentro del aula. Bueno, no nos da tiempo a plantear esto, pero bueno, perdón, que voy a seguir con esto. Y tenemos mucho en cuenta el tema de los espacios. Los espacios generan, lo sabemos, lo sabe la neuroarquitectura, pueden generar bienestar o profundo malestar, ¿no? Cuidamos el tema de los espacios pues, a través de proyectos de innovación que nos proporcionan recursos económicos, en este caso de uno de los coles, del Príncipe de Asturias y el Colegio de Belmonte, que también llevo. Y, vaya, no me ha ido donde quería, perdón. Y es que creemos que esto tiene mucho que ver, el tema de los espacios, tiene mucho que ver con... Bueno, voy así, sí, porque no me... Creemos que el tema de los espacios tiene mucho que ver con la pertenencia, ¿no? Con el sentido de pertenencia a una comunidad, que tiene que estar abierto, lógicamente, a que colaboren todos los agentes que están en ella, ¿no? En este caso, en otro de los centros, el Colegio de Candamo, toda esta transformación que veis Toda la transformación que veis la inició Marisol, que es la persona que se encarga de las labores de limpieza en el centro, ¿no? Bueno, pues creemos que esto le da mucho sentido al crear comunidad y al crear redes y a esas cebras de las que hablamos.
El profesorado, estamos seguros de que es uno de los pilares fundamentales en los centros educativos, ¿no? Y nos tenemos que preguntar muchas veces por el bienestar del profesorado. Nunca nos paramos a reflexionar sobre la tensión que están soportando muchas veces nuestros profes. Hay un montón de bajas laborales por estrés, hay muchísima frustración y lo vamos dejando pasar. Y no nos juntamos y decimos, vamos a colaborar, vamos a ir todos en la misma dirección, vamos a plantarnos unos objetivos y vamos a trabajar conjuntamente, ¿no? Los claustros no es raro el hecho la culpa a la de matemáticas es que el de historia tiene una forma de tratar a los niños que no cumplen las normas, el orientador no hace nada y son balones de un lado para otro que no acaban de ir en ninguna dirección. Hay muchísima diferencia, un cole en el que todos tienen un fin común y buscando esos puntos en común entre las diferencias individuales para poder seguir hacia adelante, que aquellos en que cada uno va por su lado, que al final va a repercutir en el bienestar emocional de padres y de familiares y alumnos y alumnas y en el bienestar del profesorado, ¿no? Entonces, creemos importante crear dinámicas de cohesión, tiempo para hablar, que la verdad es que no tenemos. O sea, tenemos las horas siempre ajustadísimas y no hay un momento para parar y decir qué nos está pasando y dónde queremos ir, ¿no? Que vamos como pollos sin cabeza muchas veces, uno obsesionado con la programación de lengua, el otro no acaba el libro de matemáticas y cuál es el fin y para qué estamos aquí, qué vamos a hacer, ¿no? Y esto repercute evidentemente en nuestros alumnos. Hoy en día, en esta sociedad que estamos viviendo, que cambia tan rápidamente, estamos dejando de lado las competencias socioemocionales, ¿no? Que realmente son las que nos van a pedir o las que vamos a tener que tener bien claras en un futuro, ¿no? Un futuro incierto al que nos vamos a enfrentar. La escuela predominantemente trabaja esas competencias técnicas, que hoy en día nos está ganando el terreno la tecnología en ellas, y vamos a salir muy competentes técnicamente, pero sin esa competencia emocional que nos va a permitir triunfar en nuestra vida personal y profesional, ¿no? Ejemplos de falta de competencias emocionales y sociales las tenemos todos los días a nuestro alrededor, ¿no? Las faltas de las disrupciones o las faltas de comportamiento, bueno, sobre todo en los centros de secundaria, ¿no? Que son constantes, las bajas laborales que hay por estrés, las depresiones, ya no hablamos ya en temas de acoso, suicidio, que ya parece que se nos escapan todavía mucho más de las manos, ¿no? El perfil profesional que piden, capacidad de liderazgo, capacidad de cooperación, de reflexión, de empatía, y todo eso no lo trabajamos nunca en el centro escolar, ¿no? No lo trabajamos nunca, lo trabajamos muy poco, ¿no? Siempre parece que prima más el acabar el temario, el llegar al final del libro, a costa de todo, ¿no? Sin pararnos muchas veces a pensar en lo que os decía antes, en una dirección y a dónde vamos, ¿no? Entonces, bueno, la competencia, a la hora de trabajar la competencia emocional, me baso un poco en el... Pincho. Era la que... Bueno, sí. Era un poco el modelo pentagonal que sigue Rafael Vizquerra y plantea 5 puntos importantes, ¿no? para que una persona sea competente emocional y socialmente, ¿no? Y es el conocimiento emocional, la regulación emocional, la autonomía emocional, las relaciones sociales y el bienestar para la vida y para la sociedad, ¿no? En cada una de ellas las desmenuza en un montón de competencias que tiene cada una de ellas y que podemos trabajar. Entonces, bueno, me planteo, ¿no? Digo, bueno, a través de la escuela, ¿qué podemos trabajar, ¿no? Y me paro detenidamente en 3 que me llaman muchísimo la atención, ¿no? Y pásame, porfa. Y son un poco estas 3, ¿no? Que refleje con esas fotografías. Rafael Vizquerra nos dice que para tener competencia emocional es necesario tener la autoestima alta. Y reflexiono y pienso, ¿no? En nuestros colegios, ¿fomentamos la autoestima o la destruimos constantemente? ¿No? Yo creo que muchas veces somos máquinas de destruir la autoestima de nuestros niños, que llegan muchas veces felices como perdices en infantil de 3 años, ¿no? Unas veces, de manera explícita, les damos feedbacks y mensajes negativos, ¿no? Qué desastre eres, no paras, esto es una chapuza, pero implícitamente
es continuo el feedback negativo que damos a nuestros alumnos y hay que pararse a pensar y hay que reflexionar sobre ello. Tenemos que hacerlo visible, ¿no? Porque profesores que sí que son empáticos, que sí que tiran del alumno, están dando todos esos mensajes sin tenerlo en cuenta. Mensajes como estar esperando a que un niño acabe la última frase de un dictado para seguir la siguiente, ¿no? O poner problemas de matemáticas, como decía antes Tomás, cuando yo sé que hay 3 o 4 niños de mi clase que no lo saben hacer, que no se pueden enfrentar a ellos, pero ¿para qué se los planteo si ya sé que no lo saben hacer? O es que hay tantas, todos los puntos rojos que hay en una economía de fichas, del niño que no se puede parar quieto, o las libretas con rotulador rojo con un montón de tachones, y tantas otras, ¿no? Sí, perdón, hay niños y niñas que tienen experiencias continuadas de fracaso desde los 3 años hasta que se van de la primaria, ¿no? Entonces, bueno, Claro, pues ahí, desde esas bajas expectativas de, bueno, pobre, llega hasta donde puede, desde esa profecía autocumplida, pues está claro, ¿no? Que no se puede avanzar. Claro, esa autoestima durante tanto tiempo, ese feedback continuo, va calando y, bueno, al final es que es imposible separarte de esa autoestima, levantarla luego y crearte tu propia autoestima positiva, o tienes un buen soporte por detrás que te ayude o no la vas a tener. O sea, una parte esencial de la competencia socioemocional o sea, no es que la favorezca en el colegio, es que me la estoy cargando ya. Entonces, ¿qué podemos hacer a ese respecto, ¿no? Bueno, tenemos sobre papel, lo que os decía antes, sí que lo tenemos reflejado. Uno es el diseño universal del aprendizaje, ¿no? Es el diseñar esas programaciones, esas clases, teniendo en cuenta este diseño, ¿no? En el que tengo en cuenta los intereses y las motivaciones de mis alumnos, su capacidad de comprensión, su capacidad ejecutiva, su capacidad de expresión, y programo en función de cada uno de mis alumnos, con los recursos que cada uno necesita. Y otro punto importante es la evaluación, ¿no? Esa evaluación que equiparamos a calificación siempre y que comparamos siempre a los niños con una norma, con una media, y no los estamos comparando con ellos mismos, ¿no? Entonces hay niños que sus calificaciones son negativas siempre, o por lo menos no son muy positivas nunca, ¿no? Y ¿qué feedback le estoy dando yo a ese niño? ¿Por qué no lo valoro con respecto a sí mismo? ¿Por qué no le alabo los logros que está consiguiendo, ¿no? Simplemente le estoy diciendo siempre que no llega donde llegan los demás, que no está preparado para alcanzar a los demás, ¿no? Pues esa autoestima, evidentemente, a lo largo de... Y es que además lo tenemos claro, es que hay niños que nunca sacaron un 9, un 8, un 7, nunca. 6, 4, 3, 2, tal. Un día, otro, un mes, otro, un año, otro. Cuando llegan a secundaria, los tenemos sentados en la mesa, como menos, pasando de nosotros. Y luego hay muchos problemas disruptivos que vienen de ese feedback durante años recibiendo en las escuelas. Perdón. Pasa. Bueno, pues la evaluación formativa, ¿no? No, si es que me quedan otros 2 pilares importantes, ¿eh? Bueno, otro es los digo rápido, otro es la socialización, ¿no? Vizquerra pone como uno de los pilares la socialización y capacidades como la expresión, la capacidad de expresarse, la capacidad de escucha, la asertividad. Y me vuelve a ir la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas clases hoy en día, sobre todo en el ámbito de secundaria, están en filas de A1 y trabajando en silencio? Porque la agente principal de la educación sigue siendo el profesor, ¿no? ¿Qué oportunidades les doy para dialogar, para expresarse, para empatizar con sus compañeros, para llegar a un acuerdo? Y como mucho les digo, trabajar en grupo, y lo que nos decía Tomás, ¿no? Si no pongo normas, si no doy pautas, si no digo qué tienen que hacer, pues al final trabajan unos y otros miran, ¿eh? Y sigue siendo un poco la misma dinámica. Y la última es la autonomía, ¿no? El bienestar social y emocional. Hace falta personas autónomas y volvemos a lo mismo. En la escuela creamos alumnos dependientes porque les decimos todo lo que tienen que hacer. O sea, abrimos la página, el libro por la página tanto, el ejercicio no sé qué primero, luego el segundo, y hay profes que te dicen hasta los cuadritos de margen, el color de bolígrafo que tienes que utilizar, ¿no? Entonces, ¿dónde está esa capacidad de decidir, de programarme, de buscar recursos, ¿no? ¿Cómo voy a conseguir alumnos autónomos si no les potencio nunca esa autonomía? No puedo esperar que acabe, se tendrán unas competencias técnicas muy buenas, como mucho, pero esa competencia socioemocional sigue sin estar trabajada. No por no trabajarla, sino muchas veces por ir minándola nosotros poquito a poco. Sí, ahora ya. Y luego con el alumnado directamente,
En los años anteriores, en el equipo de grado, se trabajó con un programa que se llama Emociogenios, ¿no? Es uno de los programas preventivos y lo que hacíamos era, bueno, primero estudiar un poco la relación social de cada una de las clases a través de un sociograma, y analizábamos los puntos fuertes y los débiles, ¿no? A partir de esos datos, junto con el tutor, se planteaban unos objetivos y unas dinámicas de trabajo, ¿no? Procuramos que esas dinámicas de trabajo las realizábamos nosotras, las orientadoras o la profesora técnica de servicios a la comunidad en el aula, ¿no? De esta manera nos hacíamos un poco más visibles y accesibles a todo el mundo y aparte conocíamos la realidad de las aulas, que muchas veces si hacemos informes basándonos en el contexto que vemos un poco de la que pasamos por los pasillos, ¿no? Sentándonos realmente en las aulas y viendo realmente qué ocurre. ¿Qué temas trabajábamos en esas sesiones, ¿no? Depende un poco del perfil de la clase, pues la asertividad, la empatía, las diferencias sociales. ¿Tengo poco tiempo? Sí. Bueno, 2 minutos, pues nada, pasa. Bueno, con esta cebra, que siempre me sale cabra, con esta cebra agresiva, quiero, bueno, identificar un poco el inevitable conflicto que vamos a encontrar en las aulas, ¿no? Lo vamos a encontrar y tenemos que estar preparados para ellos. Hay unos protocolos delimitados para el acoso escolar, pero para el resto de malestares, de conflictos que surgen en el aula, no. Depende del profesor, uno atiende, otro no, uno actúa de una manera, uno pasa una semana. Y tenemos que tener una pauta de actuación clara y inmediata, además, ¿no? No podemos esperar a que ese malestar, desde que nos informó una familia o un niño de que hay un problema, se vaya agrandando y vaya generando mayor malestar, ¿no? Solemos hacer un estudio del perfil de autoconcepto general que tiene el alumnado de la clase a través de una prueba, y esta prueba nos va a dar muchos datos fiables. Muchas veces el problema se genera por faltas de autoestima, por problemas emocionales, y a partir de ahí planteamos una línea de intervención. Solo decir que creemos que tiene que ser el propio alumnado el responsable de trabajar y de gestionar la convivencia dentro del aula, porque no es que los adultos no queramos intervenir o no queramos abrir los ojos frente al acoso, sino que cuando somos conscientes de ello ya es demasiado tarde. Pero cuando intervienes, todo el alumnado de la clase lo sabía, ¿no? Sabía lo que está pasando y en tiempo real. Entonces, no tiene sentido hacer ese control externo de la convivencia, porque siempre vamos a llegar tarde. Se trata de darles las herramientas al alumnado para que ellos creen un espacio protector en sus aulas, ¿no? Y paren ellos en primera instancia cualquier tipo de maltrato. Bueno, eso es un poco uno de los talleres que hicimos, y muchas veces es analizar, porque muchas veces no son conscientes de lo que está pasando en su clase, porque lo ven como normal, ¿no? Y a lo mejor son tratos, a lo mejor no son malos tratos, pero buenos tratos no son en absoluto, y los ven como normales, ¿no? Y intentamos dar relevancia a ese agente pasivo, ¿no? En decir, tienes que actuar, tienes que moverte, tienes que ser un poco la voz de alarma de lo que pasa en tu clase, ¿no? Si te enteras, él es tan cómplice si te callas como si no haces nada, ¿no? Creo que me expliqué ya. Y por último, el último foco importante que tenemos son las familias. Y con las familias tenemos que trabajar en la misma dirección también, porque si no el barco se hunde, si cada uno tira para un lado. A veces es complicado, pero tenemos que buscar los puntos que tenemos en común, que aparte del niño pueden ser muchos más, porque muchas veces tenemos los mismos objetivos, pero creamos malentendidos por falta de comunicación. Bueno, sobre todo es por falta de comunicación, ¿no? Ponemos allí más allá de los grupos de WhatsApp, porque muchas veces los problemas se generan por malentendidos, por falta de información, y se crean unos bollos enormes cuando te llegan al colegio ya, ¿no? Entonces, yo creo que es importante darles cauces de comunicación e incluso espacios de comunicación que puedan reunirse y llegar a conclusiones. Y nada, muchísimas gracias. Es que ricasco.